Me llamo Trevor, tengo 25 años y jamás pensé que mi propio papá intentaría quedarse con mi sueldo. Desde chico vi como siempre prefería a mi hermano menor, Kyle. Cuando por fin conseguí un buen trabajo como ingeniero de software, con un salario del que me sentía orgulloso, llegó la reunión familiar donde mi papá soltó su gran plan para mi dinero. La mirada que me echó cuando le dije que no, todavía me persigue. Crecí en un barrio de clase media en Phoenix, Arizona. El calor del verano solo era comparable al coraje que me daba ver a mi papá llenando de cariño a Kyle y apenas volteando a verme. Nuestra casa era sencilla pero cómoda, con 3 recámaras y un patio donde pasaba horas enseñándole a Kyle a lanzar el balón. A mí nunca me invitó. Desde que tengo memoria, mi papá, Gerald, ya tenía a su hijo favorito. Kyle es 3 años menor que yo, ahora tiene 22, y siempre fue el niño de oro que jamás hacía nada mal a sus ojos. La diferencia en el trato era tan obvia que hasta los vecinos y maestros se daban cuenta, aunque casi nunca me lo decían. Todo empeoró cuando mi mamá murió. Yo tenía 16 y Kyle 13. Ella había luchado contra el cáncer por casi 2 años, y aunque sabíamos que estaba grave, su muerte nos cayó como balde de agua fría. Ella era mi apoyo, la única que se aseguraba de que yo recibiera algo de amor y atención. En el funeral, mi papá abrazaba y consolaba a Kyle, mientras yo estaba solo, invisible en mi dolor. Ese día entendí que para él, yo siempre sería secundario. Después de que mamá falleció, la diferencia en el trato fue imposible de ignorar. Cuando Kyle cumplió 16, mi papá le compró un Mustang nuevo con rines personalizados y sonido premium. A mí, 3 años antes, no me dio nada. Yo tuve que trabajar 2 años en un supermercado para comprarme un Honda Civic viejo que se descomponía cada mes. Kyle siempre tenía el iPhone más nuevo, ropa de marca y consolas de videojuegos. Yo tenía que pagarme lo mío. A los 17 ya trabajaba 30 horas a la semana y mantenía un promedio de 9.8. Sabía que la educación sería mi boleto a la independencia. En la prepa apliqué para todas las becas que encontré, desvelándome después del trabajo mientras Kyle jugaba videojuegos con mi papá echándole porras. Terminé consiguiendo una beca parcial para la Universidad Estatal de Arizona, que cubría solo el 60% de la colegiatura. Para pagar el resto y mis gastos, tuve 2 trabajos. De 5 a 9 de la mañana acomodaba mercancía en un supermercado, luego iba a clases hasta las 3, y en la tarde trabajaba como barista hasta las 10 de la noche. Los fines de semana o estudiaba en la biblioteca, porque en la casa siempre estaba llena de amigos de Kyle, o agarraba más turnos. Mientras tanto, Kyle apenas si se graduó de la prepa con promedio de 6.5. A pesar de todo, mi papá pagó que Kyle estudiara en una universidad privada donde la colegiatura era casi 3 veces más cara que la de ASU. Pero Kyle dejó la escuela después de un semestre, diciendo que no le gustaba. Papá lo consoló, le dijo que solo tenía que encontrar su camino y de inmediato le pagó otra universidad. Eso se repitió 3 veces más en los siguientes años, y Kyle dejó cada escuela por razones cada vez más tontas. Con mucha determinación y muchas noches sin dormir, yo terminé la carrera de Ciencias de la Computación, saliendo en la lista del decano a pesar de mi pesado horario de trabajo. Mi papá y Kyle sí fueron a mi graduación, aunque llegaron tarde y se fueron temprano porque Kyle tenía una fiesta. Después de graduarme, tuve la suerte de recibir una oferta de trabajo en una empresa tecnológica prestigiosa en Phoenix. El salario inicial de $75,000 al año me pareció una fortuna. Después de años de batallar, encontré un departamento pequeño pero decente a unos 20 minutos del trabajo y finalmente sentí que estaba formando mi propia vida. Mientras tanto, Kyle había cambiado de carrera 5 veces en 4 escuelas distintas, sin terminar ni un semestre completo. Ahora, con 22 años, se había regresado a vivir con papá supuestamente para arreglar sus cosas, pero en realidad pasaba los días jugando videojuegos y las noches de fiesta con sus amigos, todo pagado por papá. Nunca le sugirió que consiguiera trabajo o ayudara en la casa. Al contrario, le dio una tarjeta de crédito y una mesada mensual que después supe que era casi de $2,000. Y todo esto mientras Kyle no aportaba nada ni a la casa ni a su futuro. A pesar de lo injusto, yo intentaba mantener la relación con mi familia. Iba a cenar los domingos cuando me invitaban, llevaba regalos modestos para cumpleaños y fiestas, y trataba de platicar con ellos sobre sus vidas.
Casi nunca me respondían igual, pero seguía intentando, con la esperanza de que algún día me vieran como parte de la familia y no como un extraño. Lo que no sabía era que mi éxito financiero pronto sería el detonante para una de las confrontaciones más difíciles de mi vida. Después de 2 años de darlo todo en mi trabajo, el esfuerzo valió la pena. Trabajaba de 60 a 70 horas por semana, tomando los proyectos que nadie quería y aprendiendo nuevos lenguajes y programas en mi tiempo libre. Mi dedicación llamó la atención de los jefes y un viernes me llamaron a una reunión con mi directora, Sara. Trevor, tu desempeño ha sido excepcional, dijo mientras me pasaba una carpeta. Queremos ofrecerte un ascenso a ingeniero senior a partir del próximo mes. Cuando abrí la carpeta y vi el nuevo sueldo, casi me caigo de la silla. Me subían de 75,000 pesos a 95,000 pesos al año, más mejores prestaciones y opciones de acciones. Después de años de contar cada peso y preocuparme por gastos inesperados, esto se sentía como ganar la lotería. Pasé todo el fin de semana en SOC, haciendo cuentas una y otra vez. Después de impuestos, significaba 1,000 pesos extra al mes. Por fin podría tener un fondo de emergencia, empezar a ahorrar para el retiro, y hasta pensar en comprar casa en unos años, en vez de seguir rentando. Llegó la cena del domingo en casa de mi papá y, a pesar de todo lo complicado entre nosotros, yo estaba emocionado por contarles la buena noticia. Pero había una parte de mí que nunca pude callar. A pesar de años de decepciones, todavía quería que mi papá me aprobara. Quería que se sintiera orgulloso de lo que había logrado con mi esfuerzo y dedicación. Llegué a la casa de estilo rancho que ya conocía, con una botella de vino que costó más de lo que normalmente gastaría, un pequeño regalo para celebrar. El Jeep destartalado de Kyle estaba en la entrada, el que papá le compró después de que chocó el Mustang. Respiré profundo y toqué la puerta. Todavía tenía llave, pero nunca me sentía cómodo usándola. Papá abrió, igual de siempre con su camisa a cuadros y jeans viejos. Llegaste tarde, dijo saludando, aunque en realidad yo llegué 5 minutos antes, según mi reloj. Perdón, respondí automático, un reflejo que traía desde niño. Le di la botella de vino. La vio rápido y la dejó en la mesa de la entrada sin decir nada. Kyle estaba en la sala, casi lista la cena. Lo encontré tirado en el sillón, con el control en mano, jugando la última versión de Call of Duty en una consola nueva que sabía que salió hace semanas. Apenas me volteó a ver. ¿Qué onda? Le dije y me senté en el sillón de al lado. Aquí nomás, respondió, sin despegar la vista de la pantalla, disparando a enemigos digitales con entusiasmo. La cena fue el estofado de siempre de papá, con papas y zanahorias, la misma comida que hacía para casi todas las cenas familiares. Mientras estábamos en la mesa, decidí que era momento de contarles mi noticia. Pues, tuve buenas noticias el viernes, empecé, tratando de sonar casual aunque estaba emocionado. Me ascendieron en el trabajo. Kyle pausó con el tenedor a medio camino a la boca. La expresión de papá cambió casi sin notarse, sus ojos se entrecerraron un poco. Y qué bien, dijo papá después de un momento, pero su tono no coincidía con sus palabras. ¿Más responsabilidades? Sí, contesté, animado por la pregunta. Voy a liderar mi propio equipo en un proyecto nuevo. Y además, el aumento de sueldo es bastante bueno. ¿Qué tan bueno? Preguntó papá, y algo en su tono me hizo dudar. No era la curiosidad orgullosa de un papá, sino algo más calculador. Me van a subir a 95,000, respondí al instante, arrepintiéndome de ser tan específico. El ambiente cambió de inmediato. Kyle dejó caer el tenedor con ruido. ¿Y en serio? ¿Eso no es como 8,000 al mes? Antes de impuestos, aclaré, pero sí, es un buen aumento. Papá asentía lento, y noté que miró a Kyle con una expresión que no pude entender. Debes estar muy contento, dijo en un tono que hacía que mi éxito sonara más como un problema. La plática pronto cambió al último interés de Kyle, un esquema de criptomonedas que, según él, lo iba a hacer rico si papá le invertía unos miles para empezar. La conversación sobre mi ascenso terminó casi antes de empezar. Durante toda la cena, noté que papá y Kyle se echaban miradas y platicaban en voz baja cuando pensaban que yo no escuchaba.
Empecé a sentirme incómodo, pero lo descarté como paranoia. Cuando me iba, papá me sorprendió diciendo: deberíamos tener una reunión familiar el próximo fin de semana para hablar de algunos asuntos financieros. ¿Qué tipo de asuntos financieros?, pregunté, ya desconfiado. Solo cosas de familia, respondió él, vago. Domingo a las 4. No llegues tarde. Al día siguiente en el trabajo, le conté a mi amigo y compañero Marcos sobre la extraña cena mientras tomábamos café en la sala de descanso. Ten cuidado, mano, me advirtió Marcos, mientras movía su café con más atención de la que el gesto requería. Ya había visto esto antes. De repente, los familiares se interesan mucho cuando tu cuenta de banco crece. No es así, defendí al instante, aunque una parte de mí se preguntaba si sí era así. Son mi familia. Marcus me lanzó una mirada escéptica. Cuídate, hombre. Familia o no, el dinero cambia como te ven. Créeme. Me reí de su advertencia, pero sus palabras me quedaron rondando toda la semana. Seguramente mi propio papá y hermano no intentarían aprovecharse de mí. A pesar de lo difícil que era nuestra relación, seguíamos siendo familia, y la familia no hace eso. Qué equivocado estaba. Llegó el domingo y me encontré manejando hacia la casa de mi papá con un nudo en el estómago. La vaga mención de asuntos financieros me había estado molestando toda la semana, pero me convencí de que sería algo inocente, como que papá quería consejos para su retiro, o que quizá Kyle por fin quería buscar trabajo. Llegué justo a las 4, decidido a no darle motivo para criticarme. La puerta estaba abierta, así que entré solo. En el comedor, papá me llamó al escucharme entrar. Caminé por el pasillo conocido, viendo las fotos familiares en la pared, donde la mayoría eran de Kyle a lo largo de los años y solo unas pocas conmigo. Al entrar al comedor, me quedé paralizado. Papá y Kyle estaban sentados uno al lado del otro en la mesa. Delante de ellos había varias hojas impresas con tablas, una calculadora y lo que parecía un contrato improvisado. Claramente llevaban rato preparando lo que fuera esta reunión. Siéntate, Trevor, dijo papá, señalando la silla frente a ellos. Su tono era más de negocios que de padre a hijo. Me senté, mirando con cuidado entre los dos. Kyle tenía una sonrisa extraña que me puso nervioso. Hemos estado haciendo unos cálculos, empezó papá sin rodeos, deslizando una de las hojas hacia mí. Ahora que tienes este nuevo puesto y un ingreso mayor, necesitamos hablar de tus obligaciones familiares. Miré el papel frente a mí y sentí que se me congelaba la sangre. Era un desglose detallado de mi nuevo salario con porcentajes para diferentes cosas. En la parte superior, en letras grandes, decía Plan de Contribución de Trevor. ¿Qué es esto?, pregunté, aunque el mal presentimiento ya me decía la verdad. Papá aclaró la garganta. Como el miembro exitoso de esta familia, es hora de que ayudes a mantener a tu padre y a tu hermano. Hemos acordado un trato justo. Señaló la hoja. El 80% de tu sueldo irá para apoyar a Kyle mientras encuentra su camino. El 20% restante será para mí, para compensar los años que pasé criándote y para los gastos de la casa. Lo miré esperando que fuera una broma. Pero no dijo nada. Miré a Kyle, que asentía como si todo tuviera sentido. Que esto es una broma, ¿no?, logré decir. Y no es broma, respondió papá firme. La familia se cuida entre sí. Kyle necesita tiempo para encontrarse sin la presión de un trabajo aburrido que limite su potencial. Y yo no soy ningún joven. Merece disfrutar sus últimos años. Kyle se inclinó hacia adelante. Sí, hermano, tú siempre fuiste el inteligente. No es como si este dinero significara mucho para ti. Eres súper ahorrativo. Me quedé sin palabras mientras seguían explicando sus planes para mi dinero. Kyle ya tenía una lista de cosas que necesitaba: un carro nuevo, un viaje a Europa para encontrarse, una computadora de alta gama para una idea vaga de negocio que tenía. Papá hablaba de remodelar la casa y quizá comprar una propiedad de vacaciones en Florida. Espera, interrumpí finalmente. ¿De verdad me estás pidiendo que te dé el 100% de mi sueldo? ¿Y exactamente de qué se supone que voy a vivir?
Papá movió la mano como para quitarle importancia. Puedes seguir viviendo en tu departamento. Pensamos que puedes agarrar trabajos extra los fines de semana si necesitas dinero para gastos. La descaro me dejó sin palabras. Miré más de cerca sus cálculos y vi que hasta habían contado mi tasa de impuestos para asegurarse de que se llevaban el porcentaje exacto de mi ingreso neto, no solo mi sueldo bruto. Y esto está loco, dije, alejando el papel. Trabajé duro para este ascenso. Este dinero es mío. La voz de papá tomó ese tono lastimero que ya conocía. Te puse un techo, comida en la mesa. Te crié después de que murió tu mamá. Tú hiciste lo mínimo, respondí, dejando salir años de resentimiento. Me he cuidado solo desde los 16. Mira qué ingrato eres, dijo papá a Kyle, que asintió exageradamente. Después de todo lo que hemos hecho, todo lo que tú has hecho, repetí incrédulo. ¿Qué exactamente has hecho por mí, papá? Le compraste un carro nuevo a Kyle por sus 16 años. A mí no me diste nada. Pagaste su universidad, varias universidades, mientras yo trabajaba en 2 empleos para pagar la mía. Le das mesada incluso ahora que tiene 22, y tú no me has dado ni un solo peso desde que murió mamá. Kyle puso los ojos en blanco. Ahí va otra vez la historia del pobre Trevor. Algunos de nosotros solo necesitamos más apoyo. No todos pueden ser robots como tú. Me volteé hacia él. Apoyo es una cosa, pero lo que piden no es apoyo, es parasitismo. Papá golpeó la mesa con fuerza. Ya basta. Esto no se discute. Vas a firmar este acuerdo hoy. Me empujó el contrato improvisado. Que es muy sencillo. 80% para Kyle, 20% para mí, empezando con tu siguiente pago. Tomé el contrato, lo revisé rápido y luego hice algo que hasta a mí me sorprendió, me reí. Empezó como una risa pequeña y terminó en una carcajada con años de frustración e incredulidad acumulada. Papá y Kyle me miraron como si estuviera loco. ¿De verdad pusieron esto por escrito? Y dije cuando por fin pude hablar. ¿Se dan cuenta de lo ridículo que es esto? La cara de papá se puso roja. Y no hay nada ridículo en las obligaciones familiares. Esto no es obligación familiar, contesté, con la voz tranquila mientras la claridad me invadía. Esto es explotación, y no voy a firmar nada. La tensión en la habitación se volvió tan densa que se podía cortar con un cuchillo mientras caía la realidad de mi rechazo. ¿Y qué quieres decir con que no lo vas a firmar? Exigió papá, su voz subiendo. La calma y profesionalismo que tenía estaban quebrándose, mostrando la rabia debajo. Quiero decir exactamente lo que dije. No les voy a dar ni un peso. Ni el 80%. Ni el 20%. Ni siquiera el 1%. Kyle se burló, recargándose en su silla con los brazos cruzados. ¿Qué? Ahora que tienes un trabajo chido y algo de dinero, te crees mejor que tu familia. El típico Trevor, siempre pensando que es mejor que todos. Que esto no tiene nada que ver con creerme mejor que nadie, respondí tranquilo. Esto es cuestión de respeto básico y justicia. Trabajé muy duro para este ascenso y sueldo. Me pagué la universidad trabajando en varios trabajos. Yo me gané esto. Los ojos de papá se entrecerraron. ¿Y quién crees que te dio la base para ese éxito? ¿Quién te puso un techo? ¿Quién te llevaba a la escuela todos los días? ¿Quién pagó tu comida, tu ropa, tus citas con el doctor? Casi me río otra vez de esa historia que se quiere cambiar. ¿Y en serio? Dije. Hiciste lo mínimo legal como padre. Y eso hasta que tuve 16 años. Después de que mamá murió, dejaste de ser mi padre. Me llevé a la escuela solo, compré mi ropa en tiendas de segunda mano y trabajé por todo lo que tengo. Y eso no es verdad, balbuceó papá, aunque la chispa momentánea en sus ojos me dijo que sabía que tenía razón. Hice sacrificios que ni sabes. ¿Qué sacrificios, papá? Ilumíname, por favor. ¿Fue un sacrificio comprarle a Kyle un Mustang nuevo mientras yo me iba en camión? ¿Fue un sacrificio pagar sus 4 intentos en la universidad mientras yo trabajaba 30 horas a la semana para pagar la mía?
O tal vez fue sacrificio darle una mesada más grande que lo que gana gente en un mes mientras yo cenaba ramen 3 noches a la semana porque era todo lo que podía pagar. Kyle saltó, rojo de indignación. Y no es mi culpa que necesitara más apoyo. No todos somos robots que pueden estudiar y trabajar sin parar como tú. Algunos queremos disfrutar la vida y encontrar nuestra pasión. Encontrar tu pasión no requiere carro nuevo ni dinero ilimitado, le respondí. Y eso no te da derecho a mi sueldo. ¿Has tenido un trabajo, Kyle? Aunque sea medio tiempo. Tuve ese trabajo en la oficina del amigo de papá un verano, murmuró él. Del que llegabas tarde todos los días, pasabas la mayor parte del tiempo en el celular y renunciaste a las 3 semanas porque era muy estresante. Recordé el puesto de asistente administrativo que papá le consiguió hace 2 años. Eso ni cuenta. Papá golpeó la mesa otra vez. Y ya basta con el pasado. Estamos hablando del presente, de tu responsabilidad con esta familia en adelante. ¿Mi responsabilidad? Repetí la palabra con sabor amargo. ¿Y tu responsabilidad como padre de tratar igual a tus hijos? ¿Y la responsabilidad de Kyle de mantenerse por sí mismo como adulto? No entiendes lo difícil que ha sido para Kyle, insistió papá. Ha sido difícil porque nunca le diste dirección, exclamé, dándome cuenta por primera vez. Nunca esperaste nada de él, nunca le hiciste enfrentar las consecuencias, nunca lo empujaste a valerse por sí mismo. Lo fallaste tanto como a mí, pero de manera diferente. Kyle se levantó de golpe, arrastrando la silla contra el piso de madera. No sabes nada de mi vida ni de mis luchas. Solo porque tú tuviste todo fácil con tu cerebro y tus calificaciones perfectas. Lo miré incrédulo. ¿Fácil? ¿Crees que mi vida fue fácil? Quedé prácticamente huérfano a los 16. Papá estaba presente físicamente, pero emocionalmente ya no conmigo. Me crié solo mientras lo veía darte todo lo que yo necesitaba desesperadamente, pero nunca recibí atención, apoyo ni amor. Nada fue fácil. Siempre tienes que hacer todo sobre ti, se burló Kyle. Pobre Trevor, tan abandonado, tan incomprendido. Mientras tanto, yo tenía toda la presión de ser tu perfecto ejemplo. ¿Qué presión? Te reí sin humor. ¿Qué presión? Has fallado en todo lo que has intentado. Y papá todavía cree que camina sobre el agua. ¿De dónde exactamente venía esa presión? Papá se paró también, con el rostro lleno de rabia. No voy a permitir que hables así a tu hermano en mi casa. Kyle es sensible. Necesita apoyo y ánimo, no críticas. ¿Si yo qué necesitaba, papá? Pregunté en voz baja. ¿Qué necesitaba cuando mamá murió y me quedé solo para arreglarlo todo? ¿Qué necesitaba cuando trabajaba en varios empleos siendo un adolescente solo para pagar lo básico? ¿Qué necesitaba cuando me gradué con honores y a ti casi ni te importaba ir? La habitación quedó en silencio un momento, con el peso de años de dolor callado entre nosotros. Finalmente papá rompió el silencio, con voz fría y firme. Esta conversación no lleva a nada. La verdad es que como familia necesitamos tu apoyo económico. Soy tu padre y te digo que esto es lo que vas a hacer o te reto. Me paré también, y ahora los tres estábamos de pie alrededor de la mesa. No eres mi hijo, dijo cortando el aire como un cuchillo. Es así de simple. O ayudas a tu familia o te vas para siempre. Sentí una calma extraña mientras procesaba su ultimátum. En ese momento, todo se volvió claro. ¿Esa es tu decisión? Pregunté. ¿O les doy todo mi dinero a ti y a Kyle o dejo de ser tu hijo? Papá asintió firme. Es así de simple. Entonces supongo que no soy tu hijo, respondí, sorprendido de lo firme que sonaba mi voz. Porque me voy y no les voy a dar ni un centavo. Páguense sus cuentas. Es así de simple. La expresión en su cara fue algo que nunca olvidaré. Puro choque, seguido casi de inmediato por la rabia. Quedó claro que nunca imaginó que yo me negaría. En su mente, yo seguía siendo el hijo obediente, desesperado por su aprobación, dispuesto a hacer cualquier cosa por un poco de atención. Ingrato, balbuceó papá, y su cara se puso roja.
Después de todo lo que hice por ti, ¿qué has hecho tú por mí? Pregunté otra vez mientras recogía mis llaves y mi cartera de la mesa. Nombra una sola cosa que hayas hecho por mí en los últimos 9 años que no haya sido lo mínimo legal como padre. Abrió y cerró la boca varias veces, pero no salió ningún ejemplo. Eso pensé, dije, girándome para salir. Kyle se puso frente a mí, bloqueando mi paso a la puerta. No puedes irte de la familia así. ¿Qué clase de persona hace eso? Lo miré directo a los ojos. Soy alguien que finalmente se valora lo suficiente para alejarse de personas que solo lo ven como un recurso para explotar. Tal vez algún día lo entiendas. Al rodearlo, papá recuperó la voz. Si cruzas esa puerta, no pienses nunca en regresar. Para mí estás muerto. ¿Me oyes? Muerto. Me detuve en la entrada, me volteé una última vez y dije las palabras que llevaba años guardando dentro. Estoy muerto para ti desde que murió mamá. La única diferencia es que ahora lo acepto. Con eso, salí mientras los gritos furiosos de mi padre me seguían por el camino. Al subirme al carro, vi a Kyle mirándome desde la ventana, con una mezcla de enojo y algo que podría ser miedo. Por primera vez, tendría que enfrentar que su red de seguridad se había ido. Mientras manejaba lejos de la casa donde crecí, sentí una mezcla de emociones. Dolor por la familia que siempre quise pero nunca tuve, enojo por los años de trato injusto y, sorprendentemente, alivio. Por primera vez en mi vida adulta, estaba realmente libre de la carga de buscar una aprobación que nunca recibiría. No sabía que las consecuencias de esta pelea apenas comenzaban. El camino de regreso a mi departamento fue un borrón. Mis manos apretaban el volante hasta que los nudillos se me pusieron blancos y tuve que recordarme respirar. El peso completo de lo que había pasado aún no me caía del todo. Había sido efectivamente repudiado por mi padre y me había alejado de mi única familia. Cuando por fin llegué a casa, me quedé en el carro estacionado casi 20 minutos tratando de procesar todo. Una parte de mí esperaba que llegara el arrepentimiento, esa sensación fuerte de haber cometido un error terrible, pero nunca llegó. En cambio, sentí una extraña paz dentro de todo el torbellino de emociones. Por fin me defendí después de años aceptando migajas de atención y cariño. Me negué a que me explotaran las mismas personas que deberían apoyarme sin condiciones. Sí dolió, pero también se sintió bien de una manera que aún no puedo explicar. La calma no duró mucho. Cuando llegué a mi departamento, mi teléfono ya estaba explotando de mensajes y llamadas. La primera oleada vino de mi papá y Kyle. Estás cometiendo el error más grande de tu vida. Papá, qué fácil abandonar a tu familia cuando más te necesitamos. Qué egoísta como siempre, Kyle. No creas que vas a poder arrastrarte de regreso cuando te des cuenta de lo equivocado que estás, papá. Espero que disfrutes estar solo para siempre porque eso es lo que elegiste, Kyle. Silencié mi teléfono e intenté distraerme con la televisión, pero mi mente seguía repitiendo la pelea en bucle. La actitud de derecho en sus voces, la certeza absoluta de que tenían derecho a mi dinero, el choque cuando me negué. Todo era surrealista. Alrededor de las 10 de la noche, comenzó la segunda oleada. Familiares lejanos con quienes casi no hablaba empezaron a llamar y mandar mensajes. Tu papá está devastado. ¿Cómo pudiste hacerle esto, tío Robert? La familia se ayuda. Pensé que te habían criado mejor, tía Linda. Kyle solo está pasando por una etapa. Ahora necesita apoyo, prima Melissa. Pronto quedó claro que mi papá no perdió tiempo en contar su versión para hacerse la víctima. Según la historia que corría en la familia, yo era el hijo egoísta que se negaba a ayudar a su hermano y padre, a pesar de ganar cientos de miles de dólares. Lo que omitían era que me exigían el 100% de mi salario. El lunes por la mañana estaba agotado y emocionalmente vacío. Llamé para reportarme enfermo, la primera vez desde que empecé a trabajar. No podía fingir que todo estaba bien cuando mi vida personal se estaba destruyendo. Los ataques siguieron toda la semana. Papá pasó de mensajes enojados a buzones de voz llenos de culpas y manipulación emocional. Sacrifiqué todo por ustedes después de que murió su madre. Todo. Y así me pagas.
Nunca pensé que mi propio hijo le daría la espalda a la familia. Tu mamá estaría muy decepcionada de ti. Esa última frase me dolió mucho. Mamá había muerto hacía 9 años, pero papá sabía cómo usar su recuerdo en mi contra. Por un momento dudé si yo estaba equivocado. ¿Mamá habría querido que apoyara a Kyle y a papá aunque ellos me trataran mal? La duda duró poco, hasta que recordé cómo era mamá cuando vivía. Siempre me animaba a defenderme, a saber mi valor y a no dejar que nadie abusara de mi buen corazón, ni siquiera la familia. Ella estaría furiosa por el comportamiento de papá, no por el mío. El miércoles las cosas se pusieron aún peor. Recibí un mensaje de Kyle diciendo que había estado afuera de mi edificio mientras yo estaba en el trabajo. Solo quería ver si tu carro todavía estaba ahí o si ya te habías ido como el cobarde que eres, escribió. La idea de que me estuviera vigilando me dio escalofríos. Esa noche, me llamó mi casero. Alguien había reportado un disturbio en mi departamento, diciendo que escuchó gritos y cosas rompiéndose. Cuando el casero revisó, todo estaba bien porque yo había estado todo el día en el trabajo. No fue difícil saber quién había hecho la denuncia falsa. El jueves en la noche, recibí un mensaje de voz muy perturbador de papá. He estado hablando con un amigo abogado. ¿Sabías que en algunos estados los hijos pueden estar obligados legalmente a mantener a sus padres? Piensa en eso antes de seguir ignorando mis llamadas. Eso fue la gota que derramó el vaso. A la mañana siguiente llamé a un abogado de derecho familiar y pedí una consulta. Una abogada compasiva llamada Denise escuchó mi historia con preocupación creciente. Lo que tu papá menciona son las leyes de responsabilidad filial, explicó. Sí existen en algunos estados, pero solo aplican en circunstancias muy específicas, usualmente cuando los padres están en la pobreza y no pueden mantenerse solos. Por lo que me cuentas, tu papá trabaja y está estable económicamente, solo quiere más. No estás obligado legalmente a mantenerlo a él ni a tu hermano adulto. Me aconsejó que documentara toda la comunicación y que considerara enviar una carta de cese y desistimiento si el acoso continuaba. Y, para estar seguro, agregó. Te recomiendo cambiar tu número de teléfono y tener cuidado con quien compartes tu nuevo contacto. Ese fin de semana tomé decisiones difíciles pero necesarias. Cambié mi número de teléfono, aumenté la seguridad en todas mis redes sociales y mandé un correo breve a mi papá. Papá, no voy a discutir más sobre esto. Mi decisión es final. No voy a apoyarte económicamente ni a ti ni a Kyle. Cambié mi número y no responderé mensajes de ninguno de los dos por un buen rato. Necesito espacio para procesar todo lo que ha pasado. Si algún día estoy listo para tener relación otra vez, será bajo mis términos, con límites claros y respeto mutuo. Copié a Kyle en el correo y luego bloqueé las dos direcciones. Fue una de las cosas más difíciles que he hecho, pero también una de las más necesarias. Los mensajes de la familia extendida siguieron un rato, pero respondí a cada uno con un simple. Que esto es entre mi papá, mi hermano y yo. Agradezco su preocupación, pero no voy a hablar más del tema. Con el tiempo, los mensajes disminuyeron. Por primera vez en mi vida, corté contacto con las personas que supuestamente me amaban incondicionalmente, pero que solo me veían como alguien para aprovechar. El dolor fue real y profundo, pero también lo fue el alivio. Por fin podía vivir mi vida a mi manera, sin cargar siempre con la necesidad de buscar una aprobación que nunca iba a recibir. Lo más difícil no fueron los mensajes enojados ni el drama familiar. Fue aceptar la realidad de que la familia que siempre quise, el papá orgulloso, el hermano que sería mi amigo, nunca existieron realmente. Había estado persiguiendo fantasmas, esperando que si me esforzaba lo suficiente, tenía éxito y daba lo suficiente, finalmente me verían y amarían por quien soy. Dejar esa ilusión fue doloroso, pero también el primer paso para sanar. 2 semanas después del enfrentamiento, estaba en una cafetería pequeña con mi compañero de trabajo Marcus, finalmente contando toda la historia de lo que pasó con mi familia. Había regresado a trabajar el día después de cambiar mi número, metiéndome en proyectos para no pensar en la situación, pero el peso era demasiado para cargar solo. ¿En serio esperaban que les dieras todo tu salario?, preguntó Marcus, olvidando su café mientras escuchaba. Y sí, y todo lo tenían en hojas de cálculo y todo, asentí,
todavía sin creerlo. Lo tenían todo planeado. Papá incluso hizo un contrato para que yo firmara. Marcus negó con la cabeza, incrédulo. Te dije que la familia se pone rara con la plata, pero esto es otro nivel. ¿Estás bien? Esa pregunta sencilla casi me quebró. ¿Estaba bien? Había estado tan concentrado en lo práctico, cambiar número, proteger cuentas, la consulta legal, que casi no había dejado que mi mente procesara lo emocional. Y no sé, admití, con la voz quebrándose un poco. Una parte de mí siente que debería estar destrozado por cortar lazos con mi única familia. Pero otra parte se siente aliviada, como si finalmente hubiera soltado una carga que llevaba toda la vida. Las dos sensaciones tienen sentido. ¿Has pensado en hablar con un profesional sobre todo esto? Preguntó Marcus. Le empecé a ver a una terapeuta el año pasado, después de mi divorcio, y me ayudó más de lo que esperaba. Esa sugerencia me tomó por sorpresa. La terapia nunca fue algo que se hablara en mi casa cuando crecí. Papá la veía como señal de debilidad, algo que solo personas muy dañadas necesitaban. Pero yo empezaba a darme cuenta de cuántas creencias tóxicas había heredado de él. Quizá no sea mala idea, acepté. Esa plática con Marcus fue la primera de muchas charlas de apoyo que me ayudarían en los meses siguientes. Después del café, me invitó a una noche de juegos con algunos amigos ese fin de semana. Y sin compromiso, solo gente pasando el rato y divirtiéndose. Quizá te sirva para despejar la mente un rato. Acepté la invitación de mala gana, no me sentía muy sociable, pero obligarme a ir resultó ser una de las mejores decisiones que pude tomar. En el departamento de Marcus conocí a Jessica, una diseñadora gráfica con mucho ingenio y ojos amables, y a Alex, un ingeniero de software de otra empresa que compartía mi gusto por el senderismo. Por unas horas, pude reír y platicar de cosas que no tenían nada que ver con dramas familiares o problemas de dinero. Al final de la noche intercambié números con ambos. El inicio de amistades que poco a poco se volverían muy importantes para mí. La semana siguiente tuve mi primera cita con la doctora Tamara Chen, una terapeuta especializada en traumas familiares. Al entrar a su consultorio me sentí incómodo y nervioso, todavía medio creyendo que estaba exagerando toda la situación. El distanciamiento familiar es más común de lo que la gente cree, dijo la doctora Chen después de que le conté lo básico de lo que pasó. Y contrario a lo que se piensa, casi nunca es una decisión que la gente tome a la ligera o sin una razón fuerte. En las sesiones siguientes, la doctora Chen me ayudó a desarmar no solo el enfrentamiento reciente, sino años de trato desigual. Abandono emocional y el dolor complicado de perder a mi mamá mientras perdía también el apoyo emocional de mi papá. Lo que describes parece un patrón de dinámicas narcisistas familiares, explicó en una sesión muy reveladora. Tu papá puso a Kyle como lo que llamamos el hijo dorado, y a ti como el chivo expiatorio. Esos roles no tienen que ver con quiénes son como personas, sino con lo que representan y cómo satisfacen las necesidades del narcisista. Aprender sobre estas dinámicas fue doloroso, pero también liberador. Me ayudó a entender que el trato que recibí no fue porque fuera alguien no digno de amor, sino por las propias limitaciones y problemas de mi papá. Una de las cosas más difíciles en terapia fue lidiar con la culpa. A pesar de todo, a veces sentía que estaba abandonando a mi familia, especialmente a Kyle. Tu hermano es un adulto, me recordó la doctora Chen con suavidad. Al negarte a seguir fomentando su dependencia, en realidad podrías estar haciéndole un favor a largo plazo. A veces lo más amable que podemos hacer por alguien es dejar de protegerlo de las consecuencias naturales de sus acciones. Fuera de terapia, fui construyendo poco a poco una red de apoyo. Las noches de juegos con Marcus y sus amigos se volvieron algo regular. Jessica y yo empezamos a juntarnos a tomar café los miércoles en la mañana antes del trabajo, un pequeño ritual que me daba algo que esperar a mitad de semana. Alex me presentó a un grupo de senderismo que se juntaba cada mes para explorar caminos cerca de Phoenix. Unos 3 meses después del enfrentamiento, recibí un correo inesperado de la hermana de mi mamá, la tía Diane. Habíamos perdido contacto tras la muerte de mamá, principalmente porque papá había desalentado que tuviera contacto con la familia de su lado. Y Trevor, acabo de escuchar por Linda lo que pasó entre tu papá y Kyle, empezaba su mensaje. Quiero que sepas que no creo en la versión que anda circulando.
Tu mamá siempre se preocupó porque Gerald favorecía a Kyle, incluso cuando ustedes eran niños. Si quieres, me encantaría volver a conectar y escuchar tu versión. Encontrarme con la tía Diane para almorzar el fin de semana siguiente fue como encontrar un pedazo de mi mamá que creía perdido para siempre. Tenía la misma sonrisa cálida, el mismo interés genuino en mi vida y bienestar que mamá siempre mostró. Tu papá siempre fue así, me contó mientras compartíamos el postre. Aunque estaba saliendo con tu mamá, ya había señales. Podía ser encantador y generoso un minuto, y al siguiente frío y reservado. Tu abuelo nunca le tuvo confianza. La tía Diane compartió historias de mi mamá que yo no conocía, su fuerza, su resiliencia, y lo protectora que era conmigo. Siempre se preocupaba porque Gerald favorecía a Kyle también. Obviamente, me hablaba de eso, de sus miedos sobre lo que podría pasar con la familia si algo le sucedía a ella. ¿Por qué se quedó con él? Pregunté, una duda que me había perseguido por años. La tía Diane suspiró. Tu mamá amaba profundamente y creía en el compromiso. Además, creció en una época donde el divorcio todavía era algo mal visto. Para cuando le diagnosticaron cáncer, creo que estaba más enfocada en pasar el tiempo que le quedaba con ustedes que en hacer cambios grandes en su vida. Saber todo eso sobre la relación de mis padres me ayudó a entender que la disfunción en nuestra familia tenía raíces antes de que yo naciera. No era algo que yo hubiera causado ni que pudiera arreglar, por más que lo intentara. Con el paso de los meses, seguí trabajando en mí mismo, tanto en terapia como reflexionando por mi cuenta. Empecé a escribir un diario, una práctica que la doctora Chen me sugirió, y que me ayudó a ordenar mis pensamientos y ver mi progreso emocional. También me uní a un grupo de apoyo para adultos distanciados de su familia, donde encontré comprensión en personas que habían tomado decisiones difíciles parecidas. El proceso de sanación no fue lineal. Había días en que me sentía fuerte y seguro de mi decisión, y otros en que el dolor me sorprendía, haciéndome dudar de todo. La primera temporada de fiestas sin mi familia fue especialmente difícil, pero Jessica me invitó a cenar el Día de Acción de Gracias con su familia, y Marcus me incluyó en sus planes de Navidad. Poco a poco, fui formando una familia elegida, con gente que me valoraba por quien soy, no por lo que podía dar. Aprendí que las relaciones familiares pueden ser de respeto mutuo y cuidado genuino, no de obligación y explotación. 6 meses después de cortar contacto, recibí mi primer mensaje directo de mi papá desde el enfrentamiento. Era un correo breve que decía: tenemos que hablar. Las cosas han cambiado. Miré esas palabras largo tiempo, sintiendo esperanza pero también precaución por la experiencia. Cualquiera que fuera esta nueva situación, sabía que la enfrentaría con más fuerza y claridad que hace 6 meses. El camino de poner límites y cuidar de mí mismo fue difícil, pero también transformador. Ya no era la persona desesperada por aprobación a cualquier costo. Había encontrado mi voz y, más importante, mi valor. 6 meses se convirtieron en un año, y la vida tomó un ritmo nuevo. Me promovieron otra vez en el trabajo, esta vez como líder de desarrollo, con un pequeño equipo bajo mi guía. Mi departamento, que antes solo era un lugar para dormir entre turnos, se convirtió en un verdadero hogar, decorado con fotos de senderismo de mis viajes con Alex y el grupo. Estantes llenos de libros que Jessica me recomendó, y hasta algunas plantas pequeñas que me sentía orgulloso de haber mantenido vivas. Después de pensarlo mucho y hablarlo con la doctora Chen, decidí responder el correo de mi papá con límites claros. Estoy dispuesto a hablar, pero solo con un terapeuta familiar presente. Al principio papá se resistió, diciendo que podríamos arreglar las cosas solos, pero finalmente aceptó cuando le dejé claro que esa era mi única condición para restablecer contacto. Nuestra primera sesión fue tensa e incómoda. Papá llegó viéndose más viejo de lo que recordaba, el último año claramente le había pesado. Kyle no estaba. ¿Dónde está Kyle? Pregunté mientras nos acomodábamos en la oficina del terapeuta. Papá se movió incómodo. Se mudó hace 3 meses. Consiguió trabajo en un almacén y comparte departamento con unos amigos. La noticia me sorprendió. De verdad consiguió trabajo y se mudó. No tuvo mucha opción, admitió papá a regañadientes. Después de que te fuiste, la situación económica se puso difícil. Le dije que tenía que empezar a ayudar.
Fue lo más parecido a una vindicación que pude imaginar. Sin mí como el banco familiar, papá por fin tuvo que empujar a Kyle hacia la independencia. La sesión de terapia en sí fue un reto. Papá todavía tenía problemas para aceptar su parte en nuestra situación, y muchas veces decía cosas como: «Dice lo mejor que pude. Y no entiendes lo difícil que fue». Pero también hubo momentos de reflexión sincera, breves destellos de conciencia que me hicieron pensar que tal vez sí podía cambiar. Al final de una sesión, mientras íbamos a agendar otra, papá me dio un sobre con torpeza. Escribí algunas cosas que debería haber dicho hoy, pero no pude. Tal vez puedas leerlas antes de la próxima vez. Acepté el sobre con cautela y no lo abrí hasta que estuve solo en mi carro. Dentro había una carta que, aunque no era una disculpa exacta, era quizás la comunicación más honesta que había recibido de mi papá. Trevor, ahora me doy cuenta que fui injusto contigo cuando crecías. Después de que tu mamá murió, luché más de lo que dejaba ver. Kyle me recordaba a ella, y enfocarme en él era más fácil que enfrentar mi dolor. Eso no fue tu culpa, y merecías algo mejor. Sé que no puedo cambiar el pasado, pero quiero intentar tener algún tipo de relación contigo si estás dispuesto. No fue perfecta, pero fue un comienzo. Durante los meses siguientes, continuamos con las sesiones de terapia, reconstruyendo poco a poco una relación que, aunque no cercana, por lo menos estaba basada en más honestidad que antes. Kyle y yo también tuvimos nuestra propia reconciliación, aunque fue diferente a la de papá. 3 meses después de saber que se había mudado, recibí un mensaje de un número desconocido. Era Kyle: «Tengo teléfono nuevo, ¿podemos hablar?». Nos vimos en un lugar neutral, una cafetería a medio camino entre nuestros departamentos. El Kyle que llegó era diferente al joven consentido que había dejado un año atrás. Se veía cansado pero más centrado, vestido con el uniforme de su trabajo en el almacén, y había venido directamente después de su turno. «Te debo una disculpa», dijo después de que pedimos bebidas con cierta incomodidad. «Fui un verdadero idiota contigo durante años, no solo al final». «¿Qué te hizo cambiar?», pregunté, desconfiado de su cambio repentino. Se rió sin alegría. «La realidad. Cuando te fuiste y papá se dio cuenta de que habías hablado en serio sobre no darnos dinero, todo cambió. De repente, tuve que conseguir trabajo, pagar renta, hacer presupuesto para la comida. Resulta que la vida real es mucho más difícil de lo que pensaba». Hablamos casi 2 horas ese día. Kyle compartió sus luchas para adaptarse a las responsabilidades de adulto, su resentimiento hacia papá por no prepararlo mejor, y cómo poco a poco entendió lo injustamente que me habían tratado todos esos años. «Y siempre supe que papá me favorecía», admitió, «pero me decía que era porque yo necesitaba más ayuda que tú. Siempre parecías tan capaz, como si tuvieras todo bajo control». No lo tenía, le aseguré, solo trataba de sobrevivir. Nuestra relación ahora es cautelosa pero va mejorando. Nos juntamos a cenar una vez al mes, evitando hablar mucho de dinero o papá. Kyle está tomando clases en la universidad comunitaria, pagándose sus cosas, y parece haber madurado mucho en el último año. Papá y yo también hemos encontrado una nueva normalidad. Hablamos por teléfono cada 2 semanas y nos vemos a comer más o menos una vez al mes. Aún hace comentarios que muestran que no ha cambiado totalmente su forma de pensar, pero respeta los límites que puse. Sabe que si pide dinero o muestra favoritismo hacia Kyle frente a mí, terminaré la conversación de inmediato. La sorpresa más grande fue hace 3 meses, cuando papá mencionó que había empezado a salir con alguien, una viuda que conoció en un evento del centro comunitario. Tener a alguien nuevo parece haber cambiado su enfoque, alejándolo de querer controlar a sus hijos. En cuanto a mí, la promoción en el trabajo vino con otro aumento de sueldo, lo que me ha permitido empezar a ahorrar para el enganche de una casita. Llevo 4 meses saliendo con Jessica. Una relación que creció de nuestra amistad y se basa en respeto y apoyo mutuo. El grupo de senderismo se ha vuelto parte importante de mi vida social, dándome aventura al aire libre y comunidad. Lo más importante, he aprendido a valorarme y a reconocer cuando una relación es saludable o explotadora. He construido una vida llena de gente que me aprecia por quien soy, no por lo que puedo darles. El camino no ha sido fácil.
Hubo muchas noches en que dudé de mi decisión, muchos momentos de dolor por la familia que siempre quise pero nunca tuve. Pero a través del dolor llegó el crecimiento y una libertad que nunca había sentido. Aunque no puedo elegir mi familia, entendí que sí puedo elegir cómo responderles. A veces, lo más amoroso que puedes hacer por ti y por otros es dejar de permitir conductas dañinas. Sigo abierto a tener a mi papá y a mi hermano en mi vida, pero solo si pueden respetarme como igual. Mientras tanto, me concentro en construir la vida que merezco, rodeado de gente que me valore por quien soy, no por lo que puedo dar. ¿Alguien más ha tenido que tomar decisiones difíciles sobre su familia? Me encantaría leer sus historias en los comentarios. Si esta historia te llegó, dale like y suscríbete para más experiencias reales. Y si conoces a alguien pasando por algo parecido, comparte este video con esa persona. A veces, saber que no estás solo hace toda la diferencia. Gracias por escuchar mi historia y recuerda, tu valor no lo define cómo te tratan los demás, sino cómo tú decides tratarte a ti mismo.